no te cases. Tu novia te preparó una trampa. Es en serio, dime la verdad. El millonario estaba por casarse con la mujer perfecta, o eso creía. De pronto un niño de la calle irrumpió corriendo, gritando la verdad que nadie se atrevía a decir: no te cases, tu novia preparó una trampa. Y en ese instante todo cambió. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. Santiago Romero observaba la ciudad desde el ventanal de su ático, una fortaleza de cristal que lo aislaba del mundo real y sus problemas cotidianos. La luz dorada del atardecer se reflejaba en el mármol pulido del suelo, iluminando una vida llena de lujos pero desprovista de calor humano genuino. A pesar de ser el magnate hotelero más exitoso del país, sentía un vacío persistente que ninguna adquisición podía llenar por completo. Su madre, desde el retrato colgado en la pared, parecía mirarlo con una mezcla de orgullo y melancolía silenciosa. Santiago suspiró profundamente, ajustándose los gemelos de oro, sabiendo que su boda con Ariana Sandoval se acercaba inexorablemente como una sentencia dorada. La soledad era su compañera más fiel, incluso cuando estaba rodeado de asesores, empleados y supuestos amigos que solo buscaban su aprobación o su dinero. Ariana, su prometida, era la imagen de la perfección social, una mujer diseñada para las portadas de revistas y las galas benéficas de alta sociedad. Sin embargo, en la intimidad, sus conversaciones eran superficiales, centradas siempre en la estética, las finanzas o la próxima aparición pública que debían realizar juntos. Santiago intentaba convencerse de que eso era el amor maduro, una asociación estratégica donde la pasión era secundaria frente a la estabilidad. Pero una voz interior, pequeña y tenaz, le susurraba que estaba cometiendo el error más grande de su existencia. Días antes, mientras conducía su deportivo por las avenidas congestionadas, buscando un momento de escape de la asfixiante planificación nupcial, algo captó su atención en un semáforo. Un niño pequeño, con la ropa desgastada y el rostro manchado de hollín, rebuscada con dignidad en una bolsa de papel arrugada. No pedía limosna ni molestaba a los conductores, simplemente existía en los márgenes de una sociedad que prefería ignorar su presencia incómoda. Santiago sintió una punzada en el pecho, una conexión inexplicable con la soledad que emanaba de aquella figura diminuta y frágil. Bajó la ventanilla, rompiendo la barrera invisible entre su mundo climatizado y el calor asfixiante de la calle. El niño alzó la vista, sorprendido de que un vehículo tan lujoso se detuviera junto a él sin la intención de echarlo del lugar. Santiago, movido por un impulso que no solía obedecer, tomó el sándwich gourmet que había comprado y no pensaba comer, y se lo ofreció con gentileza. El chico dudó, sus ojos grandes y oscuros escaneando el rostro del millonario en busca de burla o engaño, pero solo encontró sinceridad. Aceptó el alimento con manos temblorosas, murmurando un agradecimiento que sonó más valioso que cualquier contrato millonario firmado en esa semana. Ese breve intercambio de miradas sembró una semilla en el corazón de Santiago que tardaría días en germinar completamente. «Me llamo Mateo», dijo el niño con voz ronca, después de dar el primer bocado con una avidez que delataba días de ayuno forzado y cruel. Santiago asintió solemnemente, presentándose no como el magnate, sino simplemente como Santiago, un hombre que reconocía la humanidad en el otro. Le dijo que si alguna vez necesitaba ayuda real, buscara el Hotel Imperial y preguntara por él, una promesa que soltó al aire sin medir las consecuencias. El semáforo cambió a verde, los claxones sonaron impacientes detrás de él, obligándolo a romper el momento mágico y volver a la corriente del tráfico. Mientras se alejaba, vio por el retrovisor cómo Mateo guardaba el envoltorio del sándwich como si fuera un tesoro. De vuelta en su ático, la imagen del niño persistía en su mente, superponiéndose a los diagramas de mesas y listas de invitados que Ariana había dejado sobre su escritorio de caoba. Intentó concentrarse en el trabajo, revisando balances y proyecciones, pero los números le parecían fríos y carentes de significado real esa noche. Se sirvió una copa de vino tinto, paseando por la inmensa sala de estar que se sentía más como un museo que como un hogar.
¿Era esto todo lo que había? ¿Acumular riqueza para compartirla con alguien que quizás no lo conocía de verdad? La duda, una vez plantada, comenzó a extender sus raíces grietas en la fachada perfecta de su vida. Ariana llegó más tarde esa noche, trayendo consigo un torbellino de exigencias sobre los arreglos florales y la disposición de la orquesta para la ceremonia religiosa. Su voz llenaba el espacio, pero sus palabras resbalaban sobre Santiago sin dejar huella, como lluvia sobre cristal impermeable. Ella notó su distracción y se acercó, acariciando su solapa con una posesividad que a él le resultó repentinamente molesta e invasiva. ¿Pasa algo, querido? Te noto ausente, y necesitamos que estés presente, la prensa estará observando cada detalle, dijo ella con un tono que mezclaba reproche y dulzura ensayada. Santiago forzó una sonrisa, ocultando la turbulencia emocional que lo embargaba por dentro. Solo es el estrés del trabajo, no te preocupes, todo saldrá como lo has planeado, respondió él, utilizando la mentira piadosa para evitar una discusión que no tenía energía para sostener. Ariana pareció satisfecha con la respuesta y continuó hablando sobre la importancia de que Eduardo, el contador, tuviera todo listo antes de la luna de miel. La mención de Eduardo hizo que Santiago frunciera el ceño imperceptiblemente, había algo en la excesiva confianza entre su prometida y su contador que siempre le había generado una leve inquietud. Sin embargo, desestimó el pensamiento como paranoia prematrimonial, confiando en la lealtad de un hombre que había trabajado a su lado durante años. La traición es invisible hasta que te apuñala por la espalda. Mientras tanto, en las calles frías y húmedas de la ciudad, Mateo buscaba un refugio seguro para pasar la noche, lejos de los peligros que acechaban en la oscuridad. El recuerdo del hombre amable del coche deportivo era lo único cálido que tenía, una chispa de esperanza en su realidad gris. Se acomodó bajo el alero de una tienda cerrada, envolviéndose en cartones viejos para protegerse del relente nocturno que calaba hasta los huesos. No sabía que su destino estaba a punto de entrelazarse fatalmente con el de aquel desconocido que le había regalado un instante de dignidad. El universo estaba tejiendo hilos invisibles que conectarían la mansión más alta con la acera más baja. La ciudad dormía, pero la mente de Santiago seguía despierta, repasando su vida como si fuera una película en la que él era un espectador pasivo. Recordó las palabras de su madre sobre el verdadero valor de las personas, palabras que había olvidado en su carrera hacia la cima del éxito financiero. Se preguntó si Mateo estaría a salvo, si tendría un lugar donde dormir, si alguien más le habría tendido la mano. La culpa de tener tanto y no hacer nada comenzó a pesarle más que la fatiga física acumulada. Se prometió a sí mismo que, después de la boda, haría algo más significativo con su fortuna. Al día siguiente, la vorágine de los preparativos se intensificó, con llamadas constantes de organizadores, sastres y periodistas ávidos de exclusivas sobre el evento del año. Santiago se movía como un autómata, cumpliendo con su papel de novio perfecto, sonriendo para las cámaras y estrechando manos. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada limpia y honesta del niño de la calle, un contraste brutal con las sonrisas falsas que lo rodeaban. Empezó a sentir que estaba atrapado en una obra de teatro donde todos conocían el guión menos él. La sensación de peligro inminente, un sexto sentido que lo había ayudado en los negocios, se activó. Ariana, por su parte, estaba radiante, disfrutando de ser el centro de atención y dando órdenes con la naturalidad de quien ha nacido para mandar. Se reunía frecuentemente con Eduardo en rincones apartados, susurrando con una urgencia que disfrazaban de eficiencia profesional ante los ojos de los demás. Santiago los observaba desde la distancia, notando una tensión en sus lenguajes corporales que no encajaba con la supuesta transparencia de sus roles. Decidió no intervenir, atribuyendo todo a los nervios de la boda y a la complejidad de fusionar sus patrimonios. La ceguera del amor, o de la costumbre, a veces es la más difícil de curar. La noche cayó nuevamente, trayendo consigo una tormenta eléctrica que presagiaba cambios violentos en el horizonte de todos los involucrados en esta historia. Mateo, empapado y tiritando,
buscaba algo de comer en los contenedores traseros de los restaurantes de lujo de la zona financiera. El hambre era un dolor agudo que no le daba tregua, empujándolo a arriesgarse en callejones que solía evitar por seguridad. Fue entonces cuando vio la puerta trasera de un establecimiento abrirse, proyectando una luz amarilla sobre el asfalto mojado. Dos siluetas emergieron, cubriéndose de la lluvia y hablando en tonos bajos pero intensos. El niño se congeló en las sombras, reconociendo vagamente una de las voces, una voz femenina que había escuchado en la televisión hablando sobre bodas y lujos. Eran Ariana y Eduardo, buscando privacidad lejos de los oídos indiscretos de la mansión y de la oficina de Santiago. Mateo, impulsado por una curiosidad instintiva y un sentido de alerta, se acercó sigilosamente, ocultándose tras unos contenedores de basura. Lo que estaba a punto de escuchar no era una conversación sobre flores o menús, sino algo mucho más siniestro. El destino lo había puesto allí como un testigo invisible de la maldad humana. Santiago, en su casa, miraba la lluvia golpear los cristales, sintiendo una inquietud creciente que no podía explicar con lógica ni razón. Intentó llamar a Ariana para darle las buenas noches, pero su teléfono estaba apagado o fuera de cobertura, algo inusual en ella. Caminó hasta su despacho y tomó la foto de su madre, buscando respuestas en un rostro que ya no podía hablarle. «Ayúdame a ver lo que no estoy viendo», susurró al silencio de la habitación, sintiéndose más solo que nunca. La tormenta afuera reflejaba la tormenta que se gestaba en su vida sin él saberlo. El reloj marcaba la medianoche, y mientras la ciudad se sumía en el sueño, tres destinos convergían hacia un punto de no retorno. Santiago, el hombre que lo tenía todo y nada a la vez; Ariana, la mujer que tejía una red de mentiras; y Mateo, el niño que sostenía la verdad en sus manos sucias. Los engranajes de la traición estaban en marcha, pero también los de la redención, aunque nadie podía verlo todavía. La boda estaba programada para dentro de pocos días, el escenario perfecto para una tragedia o un milagro. En la oscuridad del callejón, Mateo contuvo la respiración, sus ojos fijos en las figuras que discutían acaloradamente bajo la lluvia incesante. Podía sentir el miedo en su estómago, no por la tormenta, sino por el tono cruel y calculador de las palabras que empezaba a distinguir. Sabía que debía irse, correr lejos y olvidar lo que veía, pero algo lo mantenía clavado al suelo. La lealtad hacia aquel hombre que le dio un sándwich era más fuerte que su instinto de supervivencia. Santiago apagó las luces de su ático, sumiendo su mundo en tinieblas, esperando que el sueño le trajera algo de paz antes del amanecer. No sabía que, a pocos kilómetros de allí, un pequeño ángel guardián estaba a punto de descubrir el secreto que podría salvarle la vida. La noche avanzaba lenta y pesada, cargada de presagios que solo los corazones sensibles podían percibir. El escenario estaba listo para que la verdad saliera a la luz, aunque el precio a pagar sería alto. El primer capítulo de esta historia se cierra con la calma tensa que precede al huracán, dejando a nuestros protagonistas al borde del abismo. La soledad de Santiago y la valentía de Mateo están a punto de colisionar de la manera más inesperada posible. Mañana sería otro día, pero no un día cualquiera, sería el inicio del fin de la mentira. Y en medio de la oscuridad, una pequeña luz comenzaba a brillar con fuerza. La lluvia caía con una intensidad furiosa, convirtiendo el callejón trasero del restaurante en un río de agua sucia y reflejos distorsionados por las luces de neón. Mateo se apretó más contra la pared de ladrillo frío, tratando de hacerse invisible detrás del contenedor de metal oxidado que olía a desperdicios. A pocos metros de él, Ariana Sandoval y Eduardo Belmonte discutían sin percatarse de la presencia del pequeño testigo que los observaba con ojos desorbitados. La mujer, envuelta en un abrigo de diseñador que contrastaba ridículamente con la mugre del lugar, gesticulaba con impaciencia y rabia contenida. Eduardo, visiblemente nervioso, miraba a todos lados como si esperara que las paredes mismas tuvieran oídos. No podemos seguir esperando, Ariana. Santiago está empezando a hacer preguntas sobre los balances, su instinto se está despertando, siseó Eduardo con voz temblorosa.
Ariana soltó una risa seca y cruel, una que heló la sangre de Mateo más que el viento nocturno. Santiago es un idiota enamorado de la idea del amor, no de mí, firmará los papeles antes de la ceremonia si yo se lo pido, replicó ella con arrogancia. El niño escuchaba cada palabra, su mente luchando por procesar la magnitud de la traición que se desplegaba ante él. Estaban hablando del señor Romero, el único hombre que lo había mirado con bondad en años. El plan es simple, transfieres los fondos a las cuentas en las Islas Caimán justo cuando estemos en el altar dando el sí, continuó Ariana, detallando la operación con frialdad quirúrgica. Para cuando se den cuenta durante la luna de miel, ya será tarde y el dinero será intocable, añadió, ajustándose el cuello del abrigo. Eduardo asintió, secándose el sudor de la frente mezclado con la lluvia, sacando un objeto pequeño de su bolsillo. Era un pendrive plateado y un teléfono móvil viejo que usaban para sus comunicaciones secretas y prohibidas. Aquí está todo, las claves, los accesos, nuestros mensajes, si esto cae en malas manos, estamos muertos, dijo él. Ariana le arrebató los objetos con desdén, mirándolos como si fueran basura radiactiva que necesitaba desechar de inmediato para asegurar su triunfo. Pues deshazte de ellos ahora mismo, ya memorizaste lo necesario, no quiero evidencia física rondando por ahí, ordenó ella tajante. Con un movimiento rápido y descuidado, lanzó el pendrive y el teléfono hacia el montón de basura donde se escondía Mateo, sin mirar dónde caían. Los objetos golpearon una bolsa plástica cerca del pie del niño, quien tuvo que morderse el labio para no gritar del susto. Vámonos, este lugar me da asco y tengo una boda que fingir, sentenció Ariana dando media vuelta hacia su coche. Los dos conspiradores se alejaron apresuradamente, el sonido de sus tacones y zapatos de cuero resonando contra el pavimento mojado hasta desaparecer en la noche. Mateo esperó varios minutos, contando los latidos acelerados de su propio corazón, asegurándose de que realmente se hubieran ido. Salió de su escondite temblando, no solo por el frío, sino por la adrenalina de saberse poseedor de un secreto mortal. Se arrodilló en el fango y comenzó a buscar frenéticamente entre los desperdicios hasta que sus dedos tocaron el metal frío del pendrive y la pantalla rota del celular. Los limpió con su camiseta sucia, mirándolos como si fueran reliquias sagradas que pulsaban con energía oscura. Sabía que tenía que ver qué había dentro, confirmar sus sospechas y entender la magnitud del peligro que corría el señor Santiago. Corrió bajo la lluvia, abrazando los dispositivos contra su pecho, dirigiéndose hacia el único lugar donde sabía que podría encontrar ayuda técnica. El cibercafé de Don Adolfo estaba en un barrio peligroso, pero el dueño a veces le permitía entrar si barría el local al final del día. Al llegar, estaba cerrado, pero vio luz en la trastienda y golpeó el cristal con insistencia desesperada. Un adolescente, el hijo del dueño, le abrió la puerta con fastidio, pero al ver el estado del niño, lo dejó pasar. Solo necesito 5 minutos, por favor, es de vida o muerte, suplicó Mateo, goteando agua sobre el suelo de linóleo desgastado del local. El chico, llamado Beto, rodó los ojos pero le señaló una computadora vieja en la esquina más oscura del salón. Mateo conectó el pendrive con manos torpes y la pantalla parpadeó antes de mostrar una serie de carpetas con nombres en clave. Con la ayuda de Beto, abrieron los archivos de audio y las transcripciones de chat que Eduardo había guardado como seguro de vida. Lo que escucharon los dejó a ambos pálidos y en silencio absoluto. Las grabaciones eran claras, la voz de Ariana burlándose de Santiago, planeando dejarlo en la ruina absoluta y huir con Eduardo tras la estafa. Hablaban de cuentas falsas, de sobornos a auditores y de cómo manipularían las acciones de la empresa hotelera para desvalijarla. Es un monstruo, susurró Beto, mirando la pantalla con horror, dándose cuenta de que esto no era un juego de niños. Tengo que avisarle, tengo que llevarle esto, dijo Mateo, desconectando el dispositivo con determinación férrea. Beto le advirtió que tuviera cuidado, que esa gente era poderosa y peligrosa, pero el niño ya había tomado una decisión irrevocable.
Salió de nuevo a la tormenta, sintiéndose extrañamente más fuerte, con una misión que le daba un propósito que nunca antes había tenido en su corta vida. El pendrive quemaba en su bolsillo, una prueba irrefutable que pesaba más que cualquier piedra o golpe que hubiera recibido. Caminó hacia el centro de la ciudad, donde las luces de los rascacielos desafiaban a la oscuridad del cielo y a la miseria de las calles. Su mente trazaba un plan simple: llegar a la mansión Romero, sortear la seguridad y entregar la verdad en manos de Santiago. No le importaba el riesgo, solo le importaba la justicia. Mientras tanto, Ariana llegaba a su apartamento, sirviéndose una copa de champán para celebrar prematuramente su victoria maestra. Se miró al espejo, practicando su sonrisa de novia enamorada, convencida de que era intocable y más lista que nadie. No tenía idea de que su descuido en el callejón había armado al enemigo más improbable que podría tener. La soberbia suele ser el primer paso hacia la caída, y Ariana estaba caminando directo al abismo. Eduardo, en su propia casa, no podía dormir, atormentado por una ansiedad que ni el alcohol lograba calmar. Santiago, ajeno a todo, intentaba descansar en su mansión, pero el insomnio lo mantenía dando vueltas en la cama quínxice. Sentía una opresión en el pecho, ese instinto animal que le advertía de un depredador cercano, aunque no podía verlo. Se levantó y fue a la ventana, mirando la lluvia caer, preguntándose dónde estaría el niño del sándwich en una noche tan terrible. Si supiera que ese niño estaba cruzando la ciudad a pie para salvarlo, su corazón se habría roto en 1000 pedazos. La conexión entre ambos se fortalecía en la distancia. Mateo llegó a las inmediaciones del barrio rico, donde las cercas eléctricas y los guardias privados eran la norma en cada esquina. Se escondió entre los arbustos decorativos, observando los patrones de las patrullas de seguridad que rondaban las calles silenciosas. Sabía que no podía simplemente tocar el timbre, lo echarían a patadas o llamarían a la policía antes de que pudiera abrir la boca. Tenía que ser astuto, más rápido y más invisible que nunca. Su vida en la calle le había enseñado a ser una sombra, y ahora esa habilidad era su mejor arma. La lluvia amainó un poco, convirtiéndose en una llovizna persistente que calaba la ropa y entumecía los dedos del pequeño héroe. Se acercó al muro perimetral de la mansión Romero, buscando alguna grieta o un árbol que le permitiera escalar. Sus manos resbalaban en la piedra mojada, y sus zapatos rotos no le daban tracción, cayendo varias veces al suelo lodoso. Pero cada caída solo reforzaba su terquedad: se levantaba, se limpiaba el barro de los ojos y lo intentaba de nuevo. Por el señor Santiago, se repetía como un mantra sagrado. Finalmente, encontró una sección donde una enredadera vieja ofrecía un asidero precario pero suficiente para su peso ligero. Comenzó a subir, ignorando el dolor en sus músculos y el miedo a las alturas y a los perros guardianes. Desde la cima del muro, pudo ver los jardines extensos y la casa iluminada tenuemente, un castillo moderno que parecía impenetrable. Saltó al interior, aterrizando sobre un parterre de flores que amortiguó el golpe pero lo dejó expuesto. Se quedó inmóvil, esperando que no se activara ninguna alarma silenciosa. Se deslizó entre las sombras del jardín, avanzando hacia la casa principal, con el corazón latiéndole en la garganta como un tambor de guerra. Vio una ventana con luz en la planta baja y se acercó con cautela, esperando ver a Santiago dentro. Pero lo que vio fue a personal de limpieza terminando sus labores nocturnas, gente extraña que no le permitiría el paso. La frustración comenzó a llenar sus ojos de lágrimas, estaba tan cerca y a la vez tan lejos. Se dio cuenta de que entrar esa noche sería imposible sin ser atrapado y silenciado. Decidió que esperar afuera era su mejor opción, vigilar y esperar a que Santiago saliera por la mañana. Se acurrucó bajo un gran roble en el jardín, protegiendo el pendrive con su propio cuerpo para mantenerlo seco y seguro. El frío era intenso, pero la llama de su determinación lo mantenía caliente por dentro, alimentada por la gratitud. Recordaba el sabor del sándwich, pero más aún, recordaba la mirada de respeto que Santiago le había dado. Eso valía más que todo el oro que Ariana planeaba robar.
La noche pasó lenta, cada hora una eternidad de vigilancia y silencios rotos por el canto de los grillos. Mateo no durmió, sus ojos fijos en la puerta principal, listo para correr hacia Santiago en cuanto apareciera. Imaginaba cómo sería el momento, le entregaría el pendrive, Santiago escucharía y todo el mal se detendría. En su inocencia, creía que la verdad siempre triunfaba de inmediato, sin saber que a veces hay que pelear sangrientamente por ella. El amanecer traería nuevas oportunidades, pero también nuevos peligros. Cuando los primeros rayos de sol tocaron el jardín, los aspersores automáticos se encendieron, empapándolo de nuevo y obligándolo a moverse. Escuchó voces y el motor de un coche arrancando en el garaje lateral de la mansión. Era su oportunidad, o quizás su perdición, pero no podía dudar ahora. Se preparó para correr, para gritar, para hacer lo que fuera necesario. El capítulo de las sombras terminaba, y comenzaba la prueba de fuego bajo la luz del día. El sol de la mañana iluminaba la imponente fachada de la mansión Romero, pero no lograba calentar el cuerpo aterido de Mateo, que seguía oculto en los arbustos. Vio cómo el portón principal se abría majestuosamente y un coche negro blindado salía lentamente, con los cristales tintados que ocultaban el interior. El niño salió de su escondite corriendo, agitando los brazos desesperadamente, gritando el nombre de Santiago con la poca voz que le quedaba. «Señor Romero. Pare, por favor», chillaba mientras corría paralelo al vehículo, sus piernas cortas luchando por mantener el ritmo. Pero el coche aceleró, dejando atrás al niño que tropezó y cayó de rodillas sobre el pavimento duro de la entrada. Los guardias de seguridad de la garita salieron de inmediato, no para ayudarlo, sino para echarlo con gritos y amenazas de llamar a la policía. «Y largo de aquí, rata de alcantarilla. No vuelvas a molestar», le espetó uno de ellos, empujándolo lejos de la propiedad privada. Mateo se levantó, con las rodillas sangrando y el orgullo herido, pero con la mano apretando firmemente el pendrive en su bolsillo. Sabía que no podía rendirse, el señor Santiago estaba en peligro y él era el único que lo sabía. Se limpió las lágrimas de frustración y miró hacia donde se había ido el coche, memorizando la dirección. Caminó durante horas hacia el centro de la ciudad, donde se encontraba la torre corporativa de Hoteles Romero, el lugar más probable donde estaría Santiago. El hambre volvía a atacarlo, un monstruo rugiente en su estómago, pero lo ignoró bebiendo agua de una fuente pública en un parque. La gente pasaba a su lado mirándolo con desprecio o indiferencia, un niño sucio más en una ciudad llena de ellos. Pero Mateo caminaba con la dignidad de un soldado en misión, ignorando los juicios silenciosos de los transeúntes. Llegó al rascacielos de cristal y acero, un monumento al poder que parecía tocar el cielo. Intentó entrar por la puerta giratoria principal, pero los conserjes uniformados le bloquearon el paso antes de que pudiera siquiera tocar el cristal. «Aquí no se pide limosna, niño, vete a otro lado», le dijeron con frialdad burocrática, cerrando filas como un muro humano. «Tengo que hablar con el dueño, tengo algo importante para él», insistió Mateo, mostrando una valentía que sorprendió a los hombres. Pero la burocracia no entiende de urgencias ni de verdades infantiles, lo sacaron a la acera sin miramientos. Mateo se quedó allí, mirando hacia arriba, sintiéndose pequeño ante la inmensidad del edificio y del problema. Decidió esperar, sentándose en un banco frente a la entrada, vigilando cada persona que entraba y salía, esperando ver el rostro de Santiago. Pasaron las horas, el sol se movió por el cielo, y el bullicio de la ciudad creció y luego disminuyó con el ritmo de la jornada laboral. Vio entrar a ejecutivos con maletines, a mujeres elegantes, incluso vio llegar a Eduardo, el traidor, que entró hablando por teléfono y riendo. Mateo sintió una oleada de rabia al verlo, ese hombre planeaba destruir la vida de Santiago y caminaba libremente. La injusticia le quemaba por dentro, dándole nuevas fuerzas para no moverse de su puesto. De repente, vio salir a Santiago rodeado de guardaespaldas, caminando rápido hacia su limusina que lo esperaba en la acera. Mateo saltó del banco y corrió, esquivando a los peatones, logrando acercarse lo suficiente para gritar.
señor Santiago. Y cuidado con la boda, logró exclamar antes de que un guardaespaldas lo interceptara con un brazo fuerte. Santiago se detuvo un instante, mirando hacia el alboroto, sus ojos buscando el origen de esa voz familiar. Por un segundo, sus miradas se cruzaron, y Mateo vio una chispa de reconocimiento en los ojos del magnate. Pero en ese momento, Ariana apareció del interior del edificio, tomando a Santiago del brazo y distrayéndolo con un beso rápido y posesivo. «¿Qué pasa, cariño?» «Llegaremos tarde a la prueba del menú», dijo ella, empujándolo suavemente hacia el interior del coche seguro. Santiago dudó, mirando atrás una vez más, pero el guardaespaldas ya había arrastrado a Mateo lejos de la vista, ocultándolo tras un kiosco. El coche arrancó y se perdió en el tráfico, llevándose consigo la oportunidad de Mateo de hablar. El niño se soltó del guardia, quien le advirtió que si volvía lo llevarían a un correccional. Mateo se refugió en un callejón cercano, respirando agitadamente, sintiendo que el mundo conspiraba para mantener la verdad oculta y silenciada. Sacó el celular roto que también había recuperado y trató de encenderlo de nuevo, esperando encontrar algún número, pero la batería estaba muerta. Estaba solo, con pruebas que nadie quería ver y una voz que nadie quería escuchar. La desesperación comenzó a hacer mella en su espíritu, las dudas empezaron a susurrarle que era inútil, que mejor tirara todo y se salvara él mismo. Pero entonces recordó la bondad de Santiago, la forma en que le había hablado como a un igual, no como a una molestia. Esa memoria fue su combustible, no podía fallarle a la única persona que lo había tratado como a un ser humano. Decidió que si no podía llegar a él en su casa ni en su trabajo, lo haría en el único lugar donde todos estarían reunidos. La boda era en 2 días, en la Catedral Metropolitana, un evento público donde habría prensa y mucha gente. Sería su última oportunidad, el escenario final para su jugada desesperada. Pasó los siguientes días preparándose, durmiendo poco y comiendo lo que encontraba, pero cuidando su apariencia lo mejor que podía en los baños públicos. Lavó su cara y sus manos, intentó limpiar su ropa sacudiendo el polvo, queriendo parecer menos niño de la calle y más creíble. Escuchaba a la gente hablar de la boda, leía los titulares en los kioscos, todo el mundo hablaba del gran evento. Sabía que la seguridad sería extrema, que entrar sería casi imposible, pero casi no era imposible. Estudió los alrededores de la iglesia, buscando entradas laterales, ventanas bajas, cualquier debilidad. En su vigilancia, notó que los proveedores de flores y catering entraban por una puerta de servicio lateral que a veces dejaban entreabierta. Memorizó los horarios, los uniformes, los movimientos de los guardias, convirtiéndose en un pequeño espía urbano. La noche antes de la boda, durmió en el pórtico de la iglesia, oculto tras una columna de piedra centenaria. Soñó con que llegaba a tiempo, con que Santiago le creía y lo abrazaba, un sueño que le dio paz en medio de la piedra fría. Despertó con el sonido de las campanas, sabiendo que hoy era el día de la verdad o el día del desastre. La ciudad amaneció vibrante, ajena al drama que se cocinaba en las sombras de la catedral engalanada con flores blancas. Mateo vio llegar los camiones de televisión, los equipos de sonido, todo el circo mediático montándose para el espectáculo. Sintió el peso del pendrive en su bolsillo, verificando por milésima vez que seguía ahí, su pequeña arma contra un gigante. Se mezcló entre los curiosos que empezaban a aglomerarse tras las vallas de seguridad, observando con ojos de halcón. Vio llegar a Eduardo, vestido impecablemente, saludando a la prensa con una sonrisa que Mateo sabía que era falsa y venenosa. Vio llegar a Ariana, radiante y hermosa, ocultando su corazón podrido bajo capas de seda y encaje carísimo. Y finalmente, vio llegar a Santiago, que parecía más serio de lo habitual, con una sombra de duda en su rostro que nadie más notaba. Mateo quiso gritar, pero sabía que desde allí no lo escucharían, tenía que entrar, tenía que llegar al altar. Esperó el momento preciso, cuando un grupo de trabajadores cargaba unos arreglos florales gigantes hacia la entrada lateral.
Se hizo pequeño, deslizándose detrás de ellos, aprovechando la confusión y el volumen de las flores para ocultarse. Un guardia miró hacia su dirección y Mateo contuvo el aliento, paralizado, rezando para no ser visto. El guardia se distrajo con una llamada por radio y el niño aprovechó para colarse por la puerta justo antes de que se cerrara. Estaba dentro. El olor a incienso y lirios llenaba el aire, y la música del órgano resonaba majestuosa en las naves altas de la catedral. Se escondió detrás de unas cortinas de terciopelo, observando cómo los invitados de la élite llenaban los bancos de madera tallada. Su corazón latía tan fuerte que temía que el sonido retumbara en toda la iglesia y lo delatara. Desde su escondite, tenía una vista directa al altar, donde Santiago esperaba, luciendo solitario a pesar de la multitud. Mateo sabía que tenía que esperar el momento justo, no podía salir antes de tiempo o lo sacarían a rastras. Tenía que ser cuando el silencio fuera absoluto, cuando su voz pudiera romper el hechizo de la mentira. Apretó el pendrive en su mano, sus nudillos blancos por la tensión. La ceremonia comenzó. La música subió de volumen y la novia entró, caminando hacia su víctima con paso triunfal. Mateo sintió náuseas al ver tanta hipocresía disfrazada de amor sagrado. Se preparó mentalmente, reuniendo todo el coraje que había acumulado en sus años de supervivencia callejera. Iba a desafiar a los ricos, a los poderosos, a los mentirosos. Iba a salvar a su amigo. La catedral estaba envuelta en un silencio expectante, roto solo por el suave murmullo de las telas caras y los abanicos de las damas. Mateo, agazapado tras la pesada cortina de terciopelo rojo, observaba cada movimiento con la precisión de quien se juega la vida. Sus ojos recorrían el espacio entre él y el altar, calculando la distancia, los obstáculos y la velocidad de los guardias de seguridad. Sabía que solo tendría una oportunidad, un solo instante para cruzar el pasillo central antes de que lo interceptaran. El sudor frío le recorría la espalda, y sus manos temblaban, no de miedo, sino de una adrenalina pura y electrizante. La ceremonia avanzaba con una lentitud tortuosa, el sacerdote hablaba de amor eterno, fidelidad y confianza, palabras que sonaban huecas ante la realidad que Mateo conocía. Santiago escuchaba con el rostro impasible, pero Mateo notó cómo apretaba los puños sutilmente, una señal de su tensión interna. Ariana, a su lado, fingía emoción, secándose una lágrima inexistente con un pañuelo de encaje, actuando su papel a la perfección. Eduardo, desde la primera fila, observaba con una sonrisa de suficiencia que hizo hervir la sangre del niño. Todo era una farsa grotesca, un teatro montado para robarle el alma y la fortuna a un hombre bueno. El órgano dejó de sonar, dando paso a la lectura de los votos, el momento más solemne y vulnerable de la ceremonia. La voz de Santiago resonó en la acústica perfecta de la iglesia, prometiendo cuidar y respetar a Ariana, palabras que Mateo sabía que eran una sentencia de muerte financiera. Sintió el impulso de salir corriendo en ese instante, pero se obligó a esperar a la pregunta crucial del sacerdote. Tenía que ser dramático, tenía que ser innegable, tenía que paralizar a todos para que lo escucharan. Acarició el pendrive en su bolsillo, su talismán de verdad, rogando que funcionara cuando llegara el momento. Los minutos parecían horas, cada segundo estirándose como un chicle bajo el sol, aumentando la presión en el pecho del pequeño intruso. Vio a los guardias relajarse ligeramente, confiados en que todo iba según el plan y que nada perturbaría la unión de la década. Fue un error fatal de su parte subestimar el caos que puede provocar un solo niño decidido. El sacerdote tomó aire, preparándose para formular la pregunta que abriría la puerta a la intervención de Mateo. ¿Hay alguien aquí presente que conozca algún impedimento?, comenzó a decir con voz grave y resonante. Ese fue el detonante. Mateo tensó cada músculo de su cuerpo, respiró hondo llenando sus pulmones de aire cargado de incienso y valor. Justo cuando el sacerdote iba a terminar la frase, el niño salió de su escondite como un rayo disparado. Sus zapatos rotos golpearon el mármol del pasillo central, creando un eco que hizo girar todas las cabezas hacia él. No era un invitado, no era un paje,
era una anomalía en la perfección del cuadro, una mancha de realidad en un lienzo de fantasía. Y yo, gritó con una voz que, aunque infantil, retumbó con la fuerza de un trueno en la nave central de la catedral. No se puede casar. Es una trampa, continuó gritando mientras corría hacia el altar, ignorando los jadeos de horror de la alta sociedad. Los guardias reaccionaron tarde, sorprendidos por la audacia y la velocidad del intruso, tropezando entre ellos en su intento de alcanzarlo. Santiago se giró, sus ojos abriéndose con incredulidad al reconocer al niño del sándwich, ahora convertido en un guerrero sucio en su boda. Ariana palideció bajo su maquillaje perfecto, su máscara de serenidad rompiéndose en 1000 pedazos al ver que su peor pesadilla se materializaba. «Sáquenlo de aquí». «Es un loco», chilló con una voz aguda y desesperada que contrastaba con su dulzura anterior. Eduardo se levantó de un salto, con el pánico deformando sus rasgos, haciendo señas frenéticas a los de seguridad para que silenciaran al niño. Pero Mateo ya estaba casi al pie del altar, jadeando, con los brazos extendidos hacia Santiago como ofreciéndole su vida. «Señor Romero, escúcheme. Ellos quieren robarle todo», gritó Mateo, deteniéndose justo antes de los escalones del presbiterio, rodeado por miradas de odio y confusión. Un guardia lo alcanzó, agarrándolo del brazo con brusquedad, intentando arrastrarlo fuera de la vista de las cámaras y los invitados. «Suélteme». «Tengo pruebas», forcejeó el niño, aferrándose a un banco con todas sus fuerzas, negándose a ser movido. La escena era caótica, un escándalo en vivo y en directo que la prensa no dudó en comenzar a fotografiar frenéticamente. «Alto», la voz de Santiago cortó el aire como un cuchillo, deteniendo a los guardias en seco. «Suelten al niño». «Ahora», ordenó con una autoridad que no admitía réplica, bajando los escalones hacia Mateo. Ariana intentó detenerlo, aferrándose a su brazo. «Santiago, por favor, es solo un niño de la calle, seguramente alguien le pagó para arruinar nuestro día», suplicó ella. Pero Santiago se soltó de su agarre con suavidad pero firmeza, sin dejar de mirar a los ojos de Mateo. Había visto esa mirada antes, y sabía que no mentía. Santiago se arrodilló frente al niño, ignorando el murmullo escandalizado de la multitud y la suciedad en la ropa del chico que manchaba su traje impecable. «¿Qué estás diciendo, Mateo? ¿Qué pruebas tienes?», preguntó con voz calmada, creando una burbuja de silencio alrededor de ellos dos. Mateo, temblando por el esfuerzo y el miedo, sacó el pendrive y el celular roto de su bolsillo, poniéndolos en la mano abierta de Santiago. «Los escuché, señor. En el callejón. Ella y él planean quitarle todo el dinero hoy mismo», susurró el niño, señalando a Eduardo. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, casi asfixiante, nadie se atrevía a respirar esperando la reacción del magnate. Santiago miró los dispositivos en su mano, luego miró a Ariana, quien retrocedía paso a paso, y a Eduardo, que parecía a punto de desmayarse. La duda se disipó de su mente, reemplazada por una certeza fría y dolorosa. Se puso de pie, con el pendrive apretado en su puño, y se volvió hacia su asistente personal que estaba cerca. «Trae una computadora y conéctala al sistema de audio». «Ahora», ordenó. «Santiago, no puedes hablar en serio, esto es ridículo», intentó intervenir Ariana, con una risa nerviosa que sonó histérica. «Si no tienes nada que ocultar, no te importará que escuchemos lo que hay aquí», respondió él con frialdad. La tensión en la iglesia era tal que se podía cortar con un cuchillo, los invitados estaban al borde de sus asientos, presenciando un drama mejor que cualquier telenovela. El asistente trajo una portátil rápidamente, conectándola al sistema de sonido de la catedral con manos temblorosas. Santiago insertó el pendrive, sus ojos clavados en la pantalla que se proyectaba ahora en las pantallas gigantes destinadas a mostrar a los novios. Aparecieron las carpetas de audio. Hizo clic en el primer archivo sin dudarlo. La voz de Ariana llenó la iglesia, amplificada por los altavoces de alta fidelidad, clara y cristalina. «Santiago es un idiota»,
firmará los papeles, transfieres los fondos. Las palabras rebotaron en las paredes sagradas, desnudando su alma podrida ante cientos de testigos. El color abandonó el rostro de Ariana por completo, parecía una estatua de cera a punto de derretirse bajo los focos. Eduardo intentó correr hacia la salida lateral, pero los propios invitados le bloquearon el paso, indignados por lo que estaban escuchando. Santiago dejó que el audio terminara, cada frase una puñalada en su corazón, pero también una liberación de la mentira. Cuando el silencio volvió, ya no era de expectación, sino de juicio. Santiago miró a Mateo, quien seguía allí de pie, pequeño pero inmenso en su valentía. Gracias, le dijo con los labios, una palabra que no necesitaba sonido para ser entendida. Luego se giró hacia Ariana, quien lloraba ahora, no lágrimas de actriz, sino de derrota total. La boda se cancela, anunció Santiago al micrófono, su voz firme resonando con dignidad. Y llamen a la policía, añadió, sellando el destino de los traidores en el mismo altar donde pensaban coronarse. El caos estalló en la catedral tras las palabras de Santiago, los murmullos se convirtieron en gritos y las cámaras disparaban flashes como una tormenta eléctrica. La policía, que ya estaba presente para la seguridad del evento, procedió a detener a Eduardo, quien forcejeaba gritando que era un error. Ariana, derrumbada en el suelo del altar con su vestido blanco extendido como una mancha de leche derramada, sollozaba sin consuelo. Santiago se mantuvo de pie en medio del huracán, una figura solitaria de integridad rodeada de los escombros de su vida personal. No miraba a su ex prometida, sino al niño que permanecía a su lado como un fiel escudero. Los invitados, la élite de la sociedad, no sabían si irse o quedarse a ver el desenlace, divididos entre el escándalo y la curiosidad morbosa. Santiago alzó la mano pidiendo un momento de calma, y sorprendentemente, la multitud obedeció, reconociendo su autoridad incluso en la desgracia. Les pido disculpas por este espectáculo, dijo con voz cansada pero clara. Pero agradezco al destino que la verdad haya salido a la luz antes de cometer un error irreparable. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en los rostros de aquellos que decían ser sus amigos, viendo quienes realmente sentían empatía. Tomó a Mateo del hombro, protegiéndolo de la avalancha de periodistas que intentaban acercarse con micrófonos y preguntas impertinentes. Este niño es el único héroe aquí hoy, declaró Santiago, elevando la mano de Mateo para que todos lo vieran. Él tuvo el valor que a muchos nos falta, el valor de decir la verdad sin importar el costo. Mateo bajó la cabeza, abrumado por la atención, pero sintiendo por primera vez el calor del orgullo propio. No era un niño de la calle en ese momento, era alguien importante. Ariana fue levantada por dos agentes, su maquillaje corrido y su peinado deshecho, una imagen patética de la codicia frustrada. Al pasar junto a Santiago, intentó hablar, balbucear una excusa, pero él simplemente apartó la mirada, negándole cualquier absolución. Te lo di todo, Ariana, y solo querías más, le dijo en voz baja, una sentencia final que la hizo callar. Se la llevaron por la nave central, el mismo camino que había recorrido minutos antes como una reina, ahora como una prisionera. Santiago sacó a Mateo de la iglesia por una salida privada, lejos del circo mediático que se había formado en la entrada principal. Subieron a su limusina, donde el silencio y el aire acondicionado ofrecieron un refugio inmediato contra la locura exterior. El niño se sentó en el asiento de cuero suave, mirando sus manos sucias contrastar con el lujo del vehículo, sintiéndose fuera de lugar. Santiago abrió un minibar y le ofreció un jugo y unos bocadillos, observándolo con una mezcla de gratitud y curiosidad profunda. ¿Por qué lo hiciste, Mateo? ¿Podrías haberte metido en problemas graves?, le preguntó suavemente. Usted me dio un sándwich cuando tenía hambre, señor, respondió Mateo con simplicidad, como si eso explicara todas las leyes del universo. Nadie me mira nunca, pero usted me vio. No podía dejar que le hicieran daño. Las palabras golpearon a Santiago más fuerte que la traición de Ariana, un acto tan pequeño había generado una lealtad tan inmensa.
Se dio cuenta de lo desconectado que había estado de la realidad humana, viviendo en una burbuja de transacciones donde todo tenía un precio, menos esto. El coche se dirigió a la mansión, que ahora se sentía vacía y enorme, un mausoleo de expectativas rotas y decoraciones de boda inútiles. Al llegar, el personal de servicio miraba con asombro al niño sucio que entraba de la mano del patrón, pero nadie se atrevió a decir nada. Preparen una habitación para él, la de invitados, y traigan ropa limpia y comida caliente, ordenó Santiago. Mateo miraba todo con los ojos muy abiertos, sin poder creer que estaba dentro del castillo que había intentado escalar la noche anterior. Esa noche, Santiago no durmió, pasando horas en su despacho desmantelando la red financiera que Eduardo había tejido dentro de su empresa. Descubrió desfalcos, cuentas ocultas y planes para dejarlo en la bancarrota total, confirmando cada palabra de las grabaciones. Sentía una ira fría, pero también un alivio inmenso, había esquivado una bala mortal por centímetros. Cada vez que sentía que la oscuridad lo invadía, pensaba en el niño durmiendo en la habitación de al lado, a salvo por primera vez. A la mañana siguiente, la prensa estalló con la noticia: el niño y el magnate, la boda de la infamia, los titulares gritaban desde todos los kioscos y pantallas. Santiago se convirtió en tendencia mundial, pero no le importaba la fama, le importaba proteger a Mateo del escrutinio público. Sabía que los servicios sociales o la prensa intentarían llevárselo o explotar su historia. Tenía que actuar rápido para asegurar el bienestar del chico de manera legal y permanente. Se reunió con sus mejores abogados, instruyéndoles para iniciar los trámites de tutela inmediata y, eventualmente, de adopción. No me importa cuánto cueste ni a quien tenga que convencer, ese niño no vuelve a la calle, sentenció golpeando la mesa. Sus abogados, acostumbrados a tratar fusiones corporativas, se sorprendieron por la pasión humana de su cliente, pero se pusieron manos a la obra. Santiago sentía que por primera vez en años tenía un propósito que iba más allá de aumentar su patrimonio neto. Mientras tanto, Mateo despertaba en una cama suave, creyendo por un momento que todo había sido un sueño febril provocado por el hambre. Pero al ver la ropa limpia doblada en una silla y el desayuno servido en una bandeja, supo que era real. Se levantó y fue a la ventana, viendo el jardín donde se había escondido, ahora bañado por un sol amable. Santiago entró en la habitación, ya no vestido de novio, sino con ropa casual, sonriendo con una calidez genuina. ¿Dormiste bien, socio?, le preguntó, usando un término que elevaba al niño a su nivel. Sí, señor, gracias, respondió Mateo tímidamente. No me llames señor, llámame Santiago. A partir de hoy, esta es tu casa si tú quieres que lo sea. Mateo sintió un nudo en la garganta, las lágrimas asomando a sus ojos, lágrimas de alivio tras años de tensión constante. Corrió y abrazó a Santiago, enterrando su cara en su camisa, soltando todo el dolor acumulado en un llanto sanador. Santiago lo rodeó con sus brazos, sintiendo que él también estaba siendo salvado en ese abrazo. Los días siguientes fueron de adaptación mutua, Santiago aprendiendo a ser padre y Mateo aprendiendo a ser niño de nuevo. Jugaban en el jardín, leían cuentos, comían juntos en la mesa grande, llenando la casa de risas que espantaban a los fantasmas de la soledad. Santiago descubrió que Mateo era inteligente, observador y tenía un corazón de oro, cualidades que la calle no había logrado corromper. El vínculo entre ellos se fortalecía con cada pequeña experiencia compartida, desde aprender a usar los cubiertos hasta ver una película. Sin embargo, la sombra del juicio pendiente contra Ariana y Eduardo se cernía sobre ellos. Santiago sabía que tendrían que revivir la pesadilla en la corte, que Mateo tendría que testificar. Le preocupaba el impacto emocional en el niño, pero Mateo lo sorprendió de nuevo con su fortaleza. Yo diré la verdad, Santiago. La verdad siempre gana, le aseguró el niño, dándole lecciones de integridad al adulto. Estaban listos para enfrentar juntos lo que viniera, un equipo forjado en la adversidad. El capítulo de la mentira se había cerrado violentamente en el altar,
pero el libro de sus vidas apenas comenzaba a escribirse con tinta de esperanza. Santiago miró a Mateo jugar con el perro que acababan de adoptar, y supo que, a pesar de haber perdido una esposa y un amigo, había ganado algo infinitamente más valioso. Había ganado una familia real. Y por primera vez, el hombre más rico del país se sintió verdaderamente afortunado. La sala del tribunal estaba abarrotada, el aire denso con la mezcla de perfumes caros de los curiosos y el olor rancio de la tensión legal. Santiago y Mateo entraron juntos, flanqueados por un equipo de seguridad y abogados, caminando con la cabeza alta ante los flashes que disparaban sin cesar. Ariana y Eduardo estaban sentados en el banquillo de los acusados, luciendo demacrados y derrotados, muy lejos de la imagen de éxito que proyectaban semanas atrás. Al ver entrar al niño, Ariana bajó la mirada, incapaz de sostener la pureza de los ojos de quien había destruido su castillo de naipes. Eduardo, por el contrario, miraba con rencor, como si culpara al niño de su propia falta de moralidad. El juicio comenzó con la presentación de las pruebas financieras, una aburrida pero necesaria letanía de números y transacciones fraudulentas que demostraban el robo. Los peritos explicaron cómo Eduardo había desviado fondos sistemáticamente y cómo Ariana había autorizado movimientos usando firmas falsificadas. Santiago escuchaba con estoicismo, sintiendo una mezcla de pena y asco por las personas en las que había confiado ciegamente. Pero sabía que el momento crucial sería el testimonio de Mateo, la pieza emocional que cerraría el caso ante el jurado y la opinión pública. Cuando llamaron a Mateo al estrado, hubo un murmullo general en la sala. Era inusual ver a un niño tan pequeño en una posición de tanta responsabilidad. Subió los escalones con ayuda del alguacil, sus pies apenas tocando el suelo cuando se sentó en la silla de testigos. El fiscal, un hombre amable con voz suave, comenzó a hacerle preguntas sencillas para que se sintiera cómodo. Mateo respondió con claridad, narrando la noche del callejón, el miedo, la lluvia y las palabras exactas que había escuchado. Su relato era tan vívido y honesto que muchos en la sala se conmovieron hasta las lágrimas. Luego llegó el turno de la defensa, un abogado agresivo pagado con los últimos recursos de Ariana, decidido a desacreditar al niño a toda costa. ¿Cómo podemos confiar en la palabra de un niño de la calle que probablemente roba para vivir?, atacó el abogado, buscando provocar una reacción. Santiago se tensó en su asiento, listo para saltar en defensa de su protegido, pero Mateo no necesitó ayuda. Yo robaba comida porque tenía hambre, señor, pero nunca robé a una persona, y nunca mentí sobre lo que vi, respondió con una dignidad que dejó mudo al abogado. El abogado intentó confundirlo con tecnicismos, preguntando por detalles irrelevantes sobre la hora o el clima, buscando contradicciones en su historia. Pero la verdad es un bloque sólido que no se rompe con trucos verbales. Mateo se mantuvo firme en su relato. Ellos dijeron que iban a dejar al señor Santiago sin nada, y se rieron, repitió, señalando a los acusados. Esa imagen, el dedo pequeño apuntando a la maldad adulta, fue la estocada final para la defensa. El jurado miraba al niño con admiración y a los acusados con desprecio absoluto. Ariana, viendo que su abogado fracasaba, rompió a llorar, esta vez quizás con algo de arrepentimiento real o simplemente desesperación por el inminente veredicto. Eduardo se cubrió la cara con las manos, sabiendo que el juego había terminado definitivamente y que la cárcel era su próximo destino. El juez llamó a un receso antes de deliberar, pero todos en la sala sabían cuál sería el resultado. Santiago abrazó a Mateo cuando bajó del estrado, susurrándole lo orgulloso que estaba de su valentía inquebrantable. Durante el receso, los medios de comunicación transmitían en vivo, elogiando la actuación del pequeño testigo y condenando a la novia fugitiva. La opinión pública estaba totalmente del lado de Santiago y Mateo, convirtiéndolos en símbolos de justicia y bondad. Santiago aprovechó ese momento para hacer una declaración breve a la prensa, no sobre el juicio, sino sobre el futuro. Esto no se trata de venganza, se trata de proteger la verdad y a los inocentes. Mateo me ha enseñado eso, dijo ante los micrófonos.
El jurado regresó en tiempo récord, declarando a Ariana Sandoval y Eduardo Belmonte culpables de todos los cargos: fraude, conspiración y malversación. El juez dictó sentencias severas, asegurándose de que pagaran por sus crímenes con años de prisión efectiva sin posibilidad de fianza. Mientras los oficiales esposaban a los condenados, Ariana miró a Santiago una última vez, buscando piedad, pero solo encontró un muro de indiferencia. Santiago ya había pasado página, su atención estaba completamente en el niño que le sonreía a su lado. Salieron del tribunal como triunfadores, no por haber ganado un caso, sino por haber recuperado la dignidad y la justicia moral. El sol brillaba afuera, como si el clima mismo celebrara el fin de la oscuridad que había rodeado sus vidas. Mateo miró al cielo y respiró hondo, sintiéndose libre de la carga del secreto, libre del miedo. Se acabó, Santiago, ya no pueden hacernos daño, dijo con una sonrisa luminosa. Sí, hijo, se acabó. Ahora empieza lo bueno, respondió Santiago, abriéndole la puerta del coche hacia su nuevo futuro. Esa noche, celebraron con una cena tranquila en casa, solo ellos dos y el personal de confianza que había demostrado lealtad. No hubo champán ni fiestas extravagantes, solo hamburguesas caseras y helado, el banquete favorito de Mateo. Hablaron de cosas triviales, de la escuela a la que Mateo iría, de decorar su habitación, de planes para el fin de semana. La normalidad era el mayor lujo que Santiago podía disfrutar ahora, y la saboreaba cada segundo. Santiago miró a Mateo mancharse la nariz con helado y reír, y sintió una paz que no había experimentado ni con su primer millón. Entendió que su vida anterior, llena de éxitos vacíos, había sido solo un preludio para este momento de conexión humana. La voz de la inocencia había salvado su imperio, sí, pero más importante aún, había salvado su alma. Y estaba decidido a honrar ese regalo cada día de su vida. Antes de dormir, Mateo le preguntó si siempre estarían juntos, si nunca lo devolvería a la calle. Santiago se sentó en el borde de su cama, le tomó la mano y le hizo una promesa solemne bajo la luz de la luna. Eres mi hijo ahora, Mateo, en todo menos en sangre, y pronto también en eso. Nunca te dejaré. El niño se durmió con una sonrisa, sabiendo que estaba a salvo, sabiendo que era amado. El juicio había cerrado las heridas legales, pero el amor estaba sanando las heridas emocionales de ambos sobrevivientes. La ciudad seguía su ritmo frenético afuera, pero dentro de esa mansión, el tiempo parecía detenerse en un remanso de felicidad. Habían construido un refugio indestructible basado en la verdad y la confianza mutua. Y así, el niño y el magnate se preparaban para enfrentar el mundo, ya no solos, sino como una familia invencible. Aunque el juicio fue un éxito moral, el escándalo mediático tuvo repercusiones inevitables en el imperio hotelero de Santiago. Los inversores, asustados por la magnitud del fraude interno revelado, comenzaron a retirar sus capitales, haciendo tambalear las acciones de la compañía. La prensa sensacionalista, una vez saciada con el juicio, empezó a cuestionar cómo un genio de los negocios pudo ser engañado tan fácilmente. Santiago se enfrentaba a una crisis corporativa que amenazaba con destruir todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Pasaba horas en reuniones de emergencia, tratando de calmar a los socios y reestructurar la directiva contaminada. Mateo veía a Santiago llegar a casa agotado, con ojeras profundas y el peso del mundo sobre sus hombros, y se sentía impotente. ¿Puedo ayudar en algo, papá?, preguntaba con inocencia, usando la palabra papá que había empezado a surgir naturalmente. Santiago sonreía débilmente, acariciándole el pelo, diciéndole que su trabajo era estudiar y ser feliz. Pero el niño sabía que las cosas no iban bien, escuchaba las llamadas tensas y veía los noticieros a escondidas. Decidió que si Santiago lo había salvado de la calle, él tenía que ayudar a salvar el sueño de Santiago. Un día, Mateo tuvo una idea mientras dibujaba en su cuaderno nuevo, un hotel donde todos fueran bienvenidos, no solo los ricos. Se lo mostró a Santiago con entusiasmo. Mira, si hacemos que la gente se sienta como en familia, volverán, explicó con su lógica infantil pero certera.
Santiago miró el dibujo torpe, lleno de colores y monigotes sonrientes, y sintió una chispa de inspiración que los gráficos financieros no le daban. Se dio cuenta de que su marca se había vuelto fría, distante, elitista, igual que su vida antes de Mateo. Necesitaba humanizar su empresa, volver a los orígenes de la hospitalidad genuina. Santiago convocó a una rueda de prensa, no para defenderse, sino para anunciar un cambio radical en la filosofía de Hoteles Romero. Presentó un nuevo plan de negocio centrado en la comunidad, en la sostenibilidad y en el trato personal, inspirado por la visión de su hijo. Hemos perdido el rumbo persiguiendo solo el beneficio, ahora perseguiremos la excelencia humana, declaró ante los periodistas escépticos. Anunció también la creación de la Fundación Mateo, dedicada a dar oportunidades a niños de la calle y jóvenes en riesgo. La sinceridad de su discurso, lejos de la arrogancia corporativa habitual, resonó en el público. La respuesta fue lenta pero positiva, la gente comenzó a ver a Santiago no como una víctima o un tonto, sino como un hombre que aprendía y evolucionaba. Las reservas empezaron a subir, no por el lujo, sino por la curiosidad y la simpatía que generaba la nueva imagen de la marca. Mateo acompañaba a Santiago a algunos eventos benéficos, convirtiéndose en el mejor embajador de la empresa con su carisma natural. Juntos visitaban albergues, escuelas y comedores, llevando no solo cheques, sino esperanza y atención personal. Santiago descubrió que dar era mucho más gratificante que acumular, una lección que Mateo le recordaba a diario. Pero el camino no era fácil, hubo que cerrar algunos hoteles no rentables y despedir a personal desleal, decisiones dolorosas que Santiago tomó con pesar. Sin embargo, cada paso atrás servía para tomar impulso hacia un futuro más sólido y ético. Mateo, a su vez, brillaba en la escuela, recuperando los años perdidos con una avidez de conocimiento insaciable. Sus profesores alababan su inteligencia y su empatía, augurándole un futuro brillante lejos de las sombras del pasado. Santiago asistía a cada función escolar, a cada partido de fútbol, siendo el padre más orgulloso de la grada. Una tarde, mientras revisaban las obras de un nuevo centro comunitario, Santiago se detuvo y miró a Mateo, que ayudaba a plantar un árbol en el jardín. Se dio cuenta de que, aunque su fortuna bancaria era menor que antes, se sentía más rico que nunca en propósito y amor. El imperio financiero podía haber sufrido grietas, pero los cimientos de su vida personal eran ahora de roca sólida. «Tú eres mi mejor inversión, hijo», le gritó desde lejos, haciendo que Mateo riera y saludara con la mano llena de tierra. La recuperación de la empresa se consolidó con el tiempo, basada en la confianza y la transparencia, valores que ahora eran innegociables para Santiago. Los medios cambiaron su narrativa, alabando el resurgir de Romero y la influencia positiva de su hijo adoptivo en su gestión. Santiago fue nombrado empresario del año, no por sus ganancias, sino por su impacto social y su resiliencia. En su discurso de aceptación, subió a Mateo al escenario y le dedicó el premio, arrancando aplausos emocionados de la audiencia. Pero no todo era trabajo y éxito público. En casa, enfrentaban juntos los pequeños desafíos de la crianza y el crecimiento. Mateo tenía pesadillas a veces sobre su vida anterior, y Santiago pasaba noches enteras consolándolo hasta que se dormía. Santiago tenía dudas sobre si lo estaba haciendo bien, y Mateo lo abrazaba diciéndole que era el mejor papá del mundo. Esos momentos íntimos eran el verdadero cemento de su relación, lejos de los focos y las cámaras. El imperio había cambiado de forma, ya no era una torre de marfil, sino una red de manos amigas y puertas abiertas. Santiago y Mateo habían demostrado que se puede caer y levantarse más fuerte, siempre y cuando no se pierda la esencia humana. El resurgir no fue solo económico, fue espiritual, una transformación completa de prioridades y valores. Y en el centro de todo, brillaba la verdad inocente que lo había iniciado todo. La vida les había dado una segunda oportunidad a ambos, y la estaban aprovechando al máximo, sin mirar atrás con rencor. Ariana y Eduardo eran recuerdos lejanos, fantasmas que ya no tenían poder sobre su presente luminoso. El futuro se extendía ante ellos como un camino abierto,
lleno de posibilidades y aventuras por compartir. Juntos, padre e hijo, estaban listos para escribir los siguientes capítulos de su historia. Habían aprendido que el verdadero poder no reside en el dinero que tienes, sino en la bondad que das. Y con esa certeza, caminaban hacia adelante, imparables. La mansión Romero, antes un lugar de silencio frío y eco solitario, se había transformado en un hogar vibrante lleno de vida y color. Juguetes, libros escolares y balones de fútbol ocupaban espacios donde antes solo había esculturas abstractas y jarrones intocables. Santiago había redecorado varias salas para hacerlas más acogedoras, eliminando la rigidez de museo que tanto le gustaba a Ariana. Ahora, la casa olía a galletas horneadas, a cera de colores y a la colonia fresca de Mateo, aromas que Santiago encontraba embriagadores. Cada rincón tenía una huella de la presencia del niño, reclamando el espacio como propio y llenándolo de calidez. La adopción oficial se formalizó una mañana soleada de primavera, un trámite legal que solo confirmó lo que sus corazones ya sabían desde hacía meses. El juez golpeó el mazo y declaró a Mateo legalmente como Mateo Romero, hijo legítimo de Santiago, con todos los derechos y apellidos. Mateo lloró de alegría, abrazando a su nuevo padre con una fuerza que desmentía su tamaño, sintiendo que por fin pertenecía a algún lugar. Santiago organizó una pequeña fiesta en el jardín para celebrar, invitando a los amigos del colegio de Mateo y al personal de la fundación. Fue el día más feliz de sus vidas, marcado por risas, pastel y la certeza de un vínculo eterno. Mateo se adaptaba maravillosamente a su nueva realidad, absorbiendo conocimientos y experiencias como una esponja sedienta. Aprendió a nadar en la piscina, a montar en bicicleta y a tocar el piano, descubriendo talentos ocultos que la calle había reprimido. Pero nunca olvidó de dónde venía, mantenía una humildad y una gratitud que conmovían a todos los que lo conocían. A menudo pedía visitar el antiguo barrio para llevar comida o juguetes a otros niños que seguían allí, enseñándole a Santiago sobre generosidad. No podemos salvarlos a todos, papá, pero podemos salvar a uno cada vez, decía con sabiduría. Santiago, por su parte, había encontrado en la paternidad la aventura más desafiante y gratificante de su existencia. Aprendió a ser paciente, a escuchar, a jugar en el suelo y a curar rasguños con besos y curitas de dibujos animados. Sus prioridades habían cambiado radicalmente, las reuniones de negocios se cancelaban si Mateo tenía fiebre o un recital importante. Sus empleados notaron el cambio, el jefe temible se había vuelto más comprensivo y humano, mejorando el ambiente laboral en toda la empresa. La felicidad doméstica se reflejaba en su liderazgo, creando un círculo virtuoso de bienestar. Una noche, mientras leían juntos en la biblioteca, Mateo encontró el viejo álbum de fotos de la familia Romero. Santiago le contó historias de sus padres, de cómo construyeron el primer hotel, compartiendo su legado con el nuevo heredero. Ahora tú eres parte de esta historia, Mateo, y tú escribirás las próximas páginas, le dijo Santiago con emoción. Mateo pasó los dedos por las fotos antiguas, sintiendo una conexión con esos ancestros desconocidos que ahora eran suyos. Prometo que los haré sentir orgullosos, papá, respondió con seriedad, asumiendo su lugar en el linaje. La Fundación Mateo crecía a pasos agigantados, convirtiéndose en un modelo de referencia para la asistencia social en el país. Habrían centros educativos, comedores y albergues, todos gestionados con la eficiencia empresarial de Santiago y el corazón de Mateo. El niño participaba activamente, dando ideas sobre qué necesitaban los chicos de la calle, porque él había sido uno de ellos. Su perspectiva única hacía que los programas fueran realmente efectivos y no solo caridad de escaparate. Se convirtió en la voz de los sin voz, un pequeño líder que inspiraba a adultos y niños por igual. Llegó la Navidad, la primera que pasarían juntos como familia oficial, y Santiago quiso que fuera inolvidable. Decoraron un árbol gigante en el vestíbulo, llenándolo de luces y adornos hechos a mano por Mateo. La casa brillaba con espíritu festivo, lejos de las decoraciones frías y profesionales de años anteriores.
En la mañana de Navidad, abrieron los regalos en pijamas, riendo y disfrutando de la simple alegría de estar juntos. El mejor regalo no fue un juguete caro, sino un reloj grabado que Santiago le dio a Mateo, para que siempre sepas que es hora de ser feliz. Pero no todo era perfecto. Mateo a veces sentía la culpa del sobreviviente, preguntándose por qué él tuvo suerte y otros no. Santiago lo consolaba, explicándole que su misión era usar esa suerte para ayudar a los demás, transformar la culpa en acción. Juntos crearon un programa de becas para los amigos de la calle de Mateo, dándoles oportunidades de estudio y trabajo. Ver a sus antiguos compañeros progresar ayudó a Mateo a sanar esa herida y a encontrar un propósito mayor. Entendió que su rescate no fue un accidente, sino el inicio de una cadena de favores. La relación con el personal de la casa también floreció. La cocinera, el jardinero y el chófer adoraban a Mateo y lo trataban como a un nieto. La mansión dejó de ser un lugar de trabajo para convertirse en una gran familia extendida donde todos se cuidaban. Santiago fomentaba este ambiente, rompiendo las barreras de clase que antes imponía Ariana. Se sentaban a comer juntos en la cocina muchas veces, compartiendo historias y risas, creando un hogar verdadero. La calidez humana había derretido los muros de hielo que rodeaban al millonario. Un día, Mateo trajo a casa un perro callejero que encontró vagando cerca del colegio, un chucho flaco y asustado. «Se parece a mí cuando me encontraste, papá. Podemos quedárnoslo», suplicó con ojos grandes. Santiago no pudo negarse, viendo el reflejo de su propia historia en el animal desamparado. Lo llamaron Chuleta, y el perro se convirtió en el fiel compañero de aventuras de Mateo, completando el cuadro familiar. Ahora la casa tenía un niño, un padre y un perro, la ecuación perfecta de la felicidad. El hogar inesperado se había convertido en el único hogar posible, el refugio donde el amor curaba todas las cicatrices del pasado. Santiago miraba a su hijo y a su perro dormir frente a la chimenea y daba gracias al universo por el giro del destino. Había perdido una fortuna en el divorcio y el escándalo, pero había ganado un tesoro incalculable. La vida le había quitado lo superfluo para darle lo esencial. Y así, entre risas, tareas escolares y proyectos solidarios, pasaron los meses, consolidando una vida que nadie habría predicho. El millonario solitario y el niño de la calle eran ahora un equipo indivisible, enfrentando el futuro con esperanza. Habían construido un hogar no con ladrillos y dinero, sino con amor, verdad y segundas oportunidades. Y ese hogar era el lugar más rico del mundo. Habían pasado 5 años desde aquel fatídico día en la catedral, y el mundo había cambiado tanto para Santiago como para Mateo. Mateo ya no era un niño pequeño, sino un adolescente espigado y seguro de sí mismo, que cursaba la preparatoria con honores. Santiago, con algunas canas más en las sienes pero con una sonrisa permanente, dirigía su empresa y su fundación con sabiduría renovada. La Fundación Guardianes del Futuro se había expandido internacionalmente, ayudando a miles de niños a salir de la pobreza y encontrar un camino. Hoy era un día especial, la inauguración del centro más grande de la fundación, construido en el mismo terreno donde Mateo solía dormir entre cartones. El evento atrajo a personalidades de todo el mundo, prensa y beneficiarios, todos reunidos para celebrar el triunfo de la solidaridad. Santiago subió al estrado, mirando a la multitud con gratitud, sintiendo el peso positivo de lo que habían logrado. Este edificio no es solo concreto y vidrio, es un monumento a la posibilidad de cambio, comenzó su discurso. Hace años, un niño me enseñó que la verdad y la bondad son las fuerzas más poderosas del universo. Ese niño es hoy mi hijo y mi héroe. Mateo, sentado en primera fila, sonrió con timidez ante los aplausos atronadores. Mateo subió al escenario para cortar la cinta inaugural, tomando las tijeras con manos firmes y una mirada llena de determinación. Corto esta cinta no para abrir un edificio, sino para abrir puertas al futuro de muchos niños que solo necesitan una oportunidad, dijo al micrófono. Su oratoria era fluida y apasionada, herencia de su padre y de su propia experiencia de vida. Cuando la cinta cayó,
globos blancos llenaron el cielo, simbolizando los sueños que se liberaban ese día. Fue un momento de culminación y de nuevo comienzo para ambos. Después de la ceremonia, recibieron una visita inesperada en las oficinas privadas del centro. Ariana Sandoval había solicitado verlos. Había salido de prisión bajo libertad condicional, cumplida su pena, y quería cerrar el capítulo más oscuro de su vida. Santiago dudó, protegiendo instintivamente a Mateo, pero el joven puso una mano en el brazo de su padre. «Está bien, papá. No tengo miedo. El pasado ya no puede hacernos daño», dijo con madurez. Santiago asintió, admirando una vez más la fortaleza de su hijo, y permitió la entrada de la mujer. Ariana entró, luciendo envejecida y sencilla, muy lejos de la diva glamorosa que había sido. La cárcel y la culpa habían dejado huella. No pidió dinero, ni perdón a gritos, simplemente quería expresar su arrepentimiento mirándolos a los ojos. «Lo perdí todo por codicia, pero ver lo que ustedes han construido me hace ver cuán vacía estaba mi vida incluso antes de la cárcel», confesó con voz quebrada. «Me alegra que ganaran. Me alegra que tú ganaras, Mateo». Fue una disculpa sincera, nacida de la derrota y la reflexión solitaria de una celda. Mateo la miró sin rencor, viendo en ella a otra víctima de sus propias malas decisiones, alguien digno de compasión. «Espero que encuentres tu propio camino ahora, Ariana. Todos merecemos una segunda oportunidad si estamos dispuestos a cambiar», le dijo él. Santiago no dijo mucho, solo asintió, cerrando definitivamente esa puerta emocional sin odio, solo con indiferencia pacífica. Ariana se marchó, desapareciendo en el anonimato de la ciudad, dejando tras de sí el último fantasma de la vieja vida. Su visita sirvió para confirmar que ellos habían sanado completamente. Esa noche, de regreso en la mansión, Santiago y Mateo se sentaron en el porche, mirando las estrellas en silencio cómodo. «¿Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado, hijo?», preguntó Santiago, rompiendo el silencio nocturno. «Sí, papá. Y todavía nos falta mucho por recorrer», respondió Mateo, mirando hacia el horizonte con ambición sana. Hablaron de los planes de Mateo para ir a la universidad. Quería estudiar Derecho para defender a los desfavorecidos. Santiago sentía que su corazón iba a estallar de orgullo, su legado estaba asegurado en manos de alguien mejor que él. Recordaron el sándwich, el momento que lo inició todo, riéndose de cómo un acto tan simple había desencadenado una revolución en sus vidas. «Ese sándwich fue la mejor inversión de la historia de la humanidad», bromeó Santiago, y ambos rieron a carcajadas. La risa se mezcló con el canto de los grillos, una melodía de felicidad pura que llenaba la noche. Se dieron cuenta de que no necesitaban nada más que el uno al otro y su propósito compartido para ser plenamente felices. La vida les había quitado y dado en medidas desiguales, pero el saldo final era inmensamente positivo. El perro Chuleta se acercó y apoyó la cabeza en las rodillas de Mateo, buscando caricias y completando la escena familiar. Santiago miró a su hijo acariciar al perro y vio al hombre en el que se estaba convirtiendo, fuerte, justo y bondadoso. Supo que podía morir tranquilo sabiendo que el mundo quedaba en buenas manos, en las manos de los guardianes del futuro. Su fortuna ya no eran los números en un banco, sino los valores sembrados en el corazón de ese joven. Decidieron hacer un viaje juntos antes de que empezara la universidad, un recorrido por los lugares donde la fundación tenía proyectos, para conectar con las raíces de su misión. Sería una aventura de padre e hijo, un viaje de aprendizaje y celebración de la vida. Planearon la ruta con entusiasmo, marcando mapas y haciendo listas, disfrutando de la anticipación. El futuro brillaba ante ellos, no como una promesa lejana, sino como una realidad tangible que construían día a día. La historia de Santiago y Mateo se convirtió en una leyenda urbana, un cuento moderno de redención que se contaba en las escuelas y en las salas de juntas. Demostraba que la familia no se define por la sangre, sino por la lealtad y el amor incondicional. Que la verdad, aunque duela y cueste, siempre es el camino correcto hacia la libertad.
Y que incluso en la oscuridad más profunda de un callejón o de un alma solitaria, siempre hay una luz esperando ser encendida. Al final, no importaba el imperio hotelero, ni el escándalo, ni el dinero perdido o ganado, lo que importaba era el vínculo indestructible entre dos seres. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.